Buen día para todos, profesor y compañeros. Hoy estamos presentando mm, acerca de la teoría cognitiva, que hace parte del trabajo que venimos desarrollando en el curso. Es mostrar de manera sencilla lo que plantea la teoría cognitiva, cómo aprendemos, quiénes son sus autores principales y cómo podemos aplicarla en el aula de una manera contextual y enfocado desde un lenguaje más claro y cotidiano. La teoría cognitiva se enfoca en cómo pensamos y procesamos la información cuando aprendemos. A diferencia de otras teorías que se basan más que todo en el comportamiento, visible, aparente. Esta se preocupa por lo que pasa dentro de nosotros, cómo pensamos, la mente del estudiante, cómo entendemos, organizamos y usamos la información que aprendemos. También así logran un aprendizaje significativo. Juan Pablo, ya la puedes cambiar. Sí, eh, ¿podrías cambiar la diapositiva, por favor? Se cambió mucho Un poquito menos, por favor. antes. Cuando hablamos de los autores principales, tenemos dos autores muy conocidos como Brunner y Ausubel. Brunner propone que aprendamos mejor cuando descubrimos las cosas por nosotros mismos, cuando no resolvemos problemas o exploramos. Y Ausubel dice que lo más importante es relacionar lo nuevo con lo que ya sabemos para que el aprendizaje tenga sentido. Entonces, aquí hablan del contexto de la situación. En una clase de ciencias naturales, mi compañero ahorita va a explicar esta parte. Yo les voy a decir en esta parte de qué vamos a hablar, sobre el rol del docente. Esta teoría, en esta teoría el profe propone, pero él no es quien lo sabe todo, sino quien acompaña, orienta y organiza el espacio para que podamos aprender de forma activa, y su función es más de una guía que la de transmisor de contenido. Entonces, el contexto de la situación en la clase de ciencias naturales, aquí está el tema, cómo se organizan los estudiantes, y en esta estrategia el estudiante no es pasivo, sino que construye el conocimiento mediante el razonamiento y la experiencia previa. Mm. Ok, en el rol del estudiante, en esa parte, nosotros y como estudiantes no solo recibimos la información, sino que es más es el enfoque cognitivo que analizamos, donde preguntamos e incluso hasta reflexionamos y construimos el conocimiento, le vamos dando una idea principal. El aprendizaje depende de nuestra participación y del esfuerzo que pongamos de nuestra parte para entender de una forma más clara. En este punto se propone que mediante la actividad se pueda llegar a realizar un análisis, una deducción completa para poder cumplir con la actividad que en este caso sería la cadena alimenticia. En este punto se estimula la metacognición y los conocimientos previos para crear en sí reflexiones de manera individual y o grupal. Tenemos también las estrategias pedagógicas, que es donde se mencionó varias veces para varias estrategias para poder ayudar a entender mejor, el ayudar a repetir para memorizar, organizar información, relacionarla con lo que ya conocemos y tener una conciencia de cómo estamos aprendiendo. Eso es lo que conocemos como metacognición.
Además, no se nos puede olvidar la parte emocional, que es la que está conformada por lo que es la motivación, atención y el manejo del estrés. Eh, en medio de la actividad, el estudiante en relación a la clasificación de animales deberá crear por medio de la pirámide eh, en el cual va a crear la relación de cada uno de los animales y en caso de que presente alguna falla o error, este tendrá un intento nuevo más para reflexionar y crear una conexión adecuada con sus conocimientos. Por medio de esto se premia lo que es el proceso de la reflexión, no solo el hecho de que algo sea correcto a una primera instancia y se fomenta la motivación, eh, lo que es la participación y el aprendizaje del conocimiento. Listo, para la evaluación del aprendizaje, tenemos que desde esta teoría no se evalúa solo si alguien pasó o no, sino cómo resolvió el problema, cómo fue el paso a paso para llegar a esa conclusión, cómo conectó sus ideas y cómo usó lo que aprendió. La idea es ver el proceso del estudiante, no solo el resultado final. Entonces, tenemos que para cerrar, la actividad final consiste en aplicar esta teoría a una situación educativa concreta, que es básicamente el ejemplo que dimos. Es decir, se piensa cómo usar la teoría cognitiva en el aula. Por ejemplo, diseñando una clase que motiva al estudiante a reflexionar, a construir su propio aprendizaje y a relacionar lo nuevo con lo que ya sabe. También debemos pensar en cómo evaluar ese proceso de forma coherente con la teoría. Entonces no es solamente con exámenes, sino viendo cómo piensa, cómo argumenta y cómo aplica todo lo que aprendió en clase, creando un conocimiento grupal. Entonces, muchas gracias. Yo quisiera también hacer un aporte, una reflexión, donde aquí miramos la escala para la evaluación de, de la actividad, que es una escala de la teoría de la mente, donde nos basamos en las falsas creencias, donde los estudiantes participan, así ellos no sepan, se basan en falsas creencias y así podrían desarrollar, mediante la interacción con los demás compañeros, un desarrollo cognitivo. Y esto también se aplica a esta actividad, ya que pues, los estudiantes en la interacción, ellos se relacionan con sus compañeros y también se basan en la interacción del sarcasmo, donde es un factor también importante para desarrollar la metacognición. Y la escala de las falsas creencias, donde los estudiantes piensan una cosa, pueden que estén en un error, pero en ese mismo proceso de cognición los hace desarrollar un poquito más en los conocimientos educativos. Listo, muchas Eso. gracias. Es importante que tengamos en cuenta que como futuros educadores es clave que reconozcamos ese proceso interno y que brindemos herramientas que despierten el interés, la reflexión y el sentido crítico. Educar desde lo cognitivo es enseñar a pensar y a cuestionar y a darle sentido a lo que aprendemos. Por eso, más que dar respuestas, debemos motivar a nuestros estudiantes a hacerse más preguntas. Muchas gracias, compañeros. Muchas gracias, tutora. Hasta otra oportunidad. Gracias. Muchas gracias.